Historia primera. La jirafa que aprendió a bajar la cabeza. Una jirafa de elegante figura y largos cuellos vivía en la vasta sabana africana. Desde pequeña había disfrutado de las ventajas que le otorgaba su altura. Alcanzaba las hojas más tiernas de los árboles más altos, podía divisar a los depredadores desde lejos y siempre tenía una visión privilegiada del horizonte. Estas habilidades la llenaban de orgullo y poco a poco empezó a creerse superior a los demás animales. A menudo, mientras los antílopes se esforzaban por alcanzar las ramas bajas, la jirafa les lanzaba comentarios mordaces. «¿Qué inconveniente es ser tan pequeño? Yo nunca sufriré esas limitaciones». Los demás animales empezaron a evitarla, hartos de su actitud altiva. Sin embargo, la jirafa no parecía notar el vacío que comenzaba a formarse a su alrededor. Estaba tan inmersa en su mundo de autosuficiencia que jamás se cuestionó si había algo que pudiera aprender de los demás. Un día, mientras paseaba entre los árboles más altos, se encontró con un elefante sabio que descansaba bajo la sombra de un baobab. Este elefante era conocido por su paciencia y profundidad de pensamiento, y muchos animales acudían a él en busca de consejo. La jirafa, al verlo, no pudo evitar lanzar otro de sus comentarios altaneros. «Elefante, debes tener una vida difícil ahí abajo. Qué frustrante debe ser no alcanzar las alturas como yo», dijo mientras inclinaba apenas la cabeza para mirarlo. El elefante, lejos de sentirse ofendido, le sonrió con calma y respondió: «Es cierto que no puedo alcanzar las alturas como tú, jirafa, pero dime, ¿alguna vez has mirado de cerca el suelo que pisas? Hay lecciones y bellezas aquí abajo que quizá te has perdido por estar tan enfocada en lo alto». La jirafa rió despectivamente. «¿Qué podría enseñarme el suelo? Lo importante está allá arriba, en las alturas». El elefante no insistió, pero con voz tranquila le hizo una propuesta. «Acompáñame hoy en un paseo y te mostraré algo que solo podrás descubrir si bajas la cabeza». Intrigada, aunque algo desconfiada, la jirafa aceptó. Juntos comenzaron a recorrer la sabana, y el elefante la guiaba hacia lugares que la jirafa nunca había explorado. Primero, la llevó a un pequeño estanque donde un grupo de tortugas descansaba sobre piedras cálidas. ¿Ves cómo las tortugas saben disfrutar el momento? Su lentitud no es una limitación, sino una lección de paciencia, dijo el elefante. La jirafa bajó la cabeza, observando cómo las tortugas se movían con calma, y por primera vez notó la serenidad de sus movimientos. Era algo que nunca había valorado antes. Siguieron caminando, y el elefante la llevó a un arbusto lleno de frutos dulces. «Prueba estos frutos», le dijo. «No están en las alturas, pero su sabor es inigualable». Con cierta dificultad, la jirafa se inclinó y tomó uno de los frutos con su lengua. El dulzor llenó su boca, y se dio cuenta de que siempre había ignorado lo que crecía más cerca del suelo. El paseo continuó hasta que llegaron a un rincón lleno de flores pequeñas que brillaban con colores vibrantes bajo el sol. La jirafa, acostumbrada a mirar desde las alturas, nunca había notado la belleza que florecía tan cerca del suelo. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de cuántas cosas había pasado por alto por su orgullo. Cuando regresaron al baobab, el elefante se detuvo y la miró con sabiduría en los ojos. «La altura te ha dado ventajas, jirafa, pero también te ha robado la oportunidad de aprender de los demás. La grandeza no se mide solo por lo alto que llegas, sino por cuán dispuesto estás a aprender y a bajar la cabeza cuando es necesario». La jirafa se quedó en silencio. Por primera vez, comprendió que su actitud altanera la había alejado de valiosas experiencias y lecciones. Agradeció al elefante y prometió cambiar. Desde aquel día, la jirafa comenzó a escuchar más y a hablar menos, a bajar la cabeza para mirar el mundo desde otras perspectivas. Pronto, los demás animales dejaron de evitarla y empezaron a acercarse a ella, pues ya no era la altiva figura que los despreciaba, sino alguien que valoraba lo que cada uno tenía para ofrecer.
Moraleja: la grandeza no se mide solo por lo alto que llegas, sino por cuán dispuesto estás a aprender. Historia 2. El pingüino que se lanzó al agua. Había una vez un pingüino llamado Polo que vivía en una gran colonia en la Antártida. Como todos los demás pingüinos, Polo tenía un cuerpo diseñado para nadar y cazar en las frías aguas del océano. Sin embargo, Polo tenía un problema. Le aterrorizaba el agua. Desde pequeño había evitado cualquier contacto con el océano, y aunque sus padres y amigos trataban de animarlo, el miedo lo paralizaba cada vez que se acercaba al borde del hielo. Mientras sus amigos se lanzaban alegremente al agua para nadar y buscar peces, Polo se quedaba atrás, caminando torpemente por la nieve. Les decía a todos que prefería explorar el hielo o contemplar el horizonte. Pero en el fondo sabía que simplemente tenía miedo. Temía la inmensidad del agua, la sensación de hundirse y no poder regresar, y los desconocidos secretos que podrían ocultarse bajo las olas. Cada noche, cuando volvía al refugio, se sentía pequeño y frustrado consigo mismo. Un día, mientras observaba a los demás pingüinos lanzarse al agua, Polo conoció a un pingüino anciano llamado Nilo. Nilo era respetado por todos en la colonia por su sabiduría y sus increíbles historias sobre las profundidades del océano. Al notar que Polo se quedaba al margen, Nilo se acercó y le preguntó: ¿por qué no te unes a ellos? El agua es nuestro hogar. Polo bajó la mirada y respondió en voz baja: no puedo. El agua me asusta. Nilo lo miró con ternura y dijo: el miedo no es tu enemigo, Polo. Es una barrera que está ahí para probar tu valentía. ¿Sabías que yo también tenía miedo del agua cuando era joven? Polo levantó la cabeza, sorprendido. ¿Tú? Pero eres uno de los mejores nadadores de la colonia. Eso es porque un día decidí enfrentar mi miedo. Descubrí que no era el agua lo que me detenía, sino mi propia mente. Si nunca me hubiera lanzado, nunca habría encontrado mi propósito. Las palabras de Nilo resonaron en el corazón de Polo, pero aún no estaba seguro. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó con inseguridad. No lo sabrás hasta que lo intentes, respondió Nilo con una sonrisa. Durante los días siguientes, Polo reflexionó sobre lo que le había dicho Nilo. Cada vez que veía a los demás nadar, algo en su interior le decía que debía intentarlo. Finalmente, una mañana en que el sol brillaba sobre el hielo, Polo reunió todo su valor y caminó hasta el borde del acantilado helado. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el agua cristalina que se extendía ante él. Algunos de sus amigos se detuvieron al notar lo que estaba haciendo. «Vamos, Polo, tú puedes», lo animaron desde el agua. Polo respiró hondo y cerró los ojos. «El miedo es solo una barrera temporal», se repitió a sí mismo. Entonces, con un salto torpe pero decidido, se lanzó al agua. Al principio todo fue un caos. La fría corriente lo envolvió y por un momento sintió que iba a hundirse. Pero luego recordó instintivamente lo que había visto hacer a los demás pingüinos. Movió sus aletas y empezó a impulsarse. De repente, algo cambió. El agua que tanto temía ya no era una amenaza, sino un lugar donde se sentía ligero y libre. Polo comenzó a nadar, y con cada movimiento, su miedo se desvanecía. Descubrió que bajo la superficie había un mundo vibrante y lleno de vida. Los peces se deslizaban como destellos de luz. Las burbujas danzaban alrededor de él, y el agua lo abrazaba como si siempre hubiera sido su hogar. Por primera vez, Polo sintió que pertenecía a ese lugar. Cuando emergió a la superficie, sus amigos lo recibieron con gritos de alegría. «¡Lo hiciste, Polo!», exclamaron. Nilo, que observaba desde la orilla, sonrió satisfecho. Polo salió del agua y se sacudió las gotas heladas de su plumaje. Aunque estaba agotado, su pecho se llenaba de orgullo. «¿Ves?», dijo Nilo acercándose. «No era el agua lo que te retenía, sino el miedo. Ahora que lo has enfrentado, el océano es tuyo». Desde aquel día, Polo se convirtió en un excelente nadador y en un ejemplo para los demás. Siempre recordaba lo que había aprendido.
que enfrentarse a los miedos es el primer paso para descubrir quién eres realmente. Moraleja: el miedo es solo una barrera temporal. Al enfrentarlo, encuentras tu verdadero camino. Historia 3. El lobo que encontró su voz. En una vasta y solitaria montaña vivía un joven lobo que siempre caminaba en silencio entre su manada. Mientras los demás lobos aullaban bajo la luz de la luna, llamándose unos a otros o marcando su territorio, él permanecía callado, sintiéndose inseguro. Desde cachorro, había creído que su aullido era demasiado débil, sin la fuerza y la profundidad que caracterizaban a los líderes de la manada. Por ello, prefería no emitir sonido alguno, temiendo las burlas o el rechazo. El joven lobo pasaba mucho tiempo solo, observando cómo los demás se comunicaban entre sí. Admiraba la forma en que el alfa de la manada usaba su poderoso aullido para guiar a todos, y cómo los aullidos colectivos parecían crear un vínculo que mantenía al grupo unido. Pero él, con su voz temblorosa y su timidez, no podía imaginarse siendo parte de algo tan grande. Una noche, mientras la manada descansaba bajo un cielo estrellado, un anciano lobo se acercó al joven y se sentó a su lado. Era un lobo que ya había vivido muchas lunas y poseía una sabiduría que todos respetaban. ¿Por qué nunca aúllas?, preguntó con suavidad. El joven lobo bajó la cabeza avergonzado. Porque mi voz no es como la de los demás, es débil y no sirve para nada. El anciano lo miró con calma y respondió: el aullido no se mide por su fuerza, sino por lo que transmite. Cada lobo tiene un tono único, y cada voz tiene un propósito. Tal vez no lo has descubierto todavía, pero eso no significa que no sea valiosa. El joven lobo permaneció en silencio, pensando en esas palabras. Sin embargo, no estaba seguro de tener el coraje para probar. Días después ocurrió algo que cambiaría todo. La manada estaba cazando en un bosque denso cuando una tormenta repentina oscureció el cielo. Los truenos rugieron y los relámpagos iluminaron las copas de los árboles. En medio del caos, la manada se dispersó, perdiendo el contacto entre ellos. El joven lobo, que había quedado rezagado, se encontró solo y desorientado. La lluvia empapaba su pelaje y el miedo comenzaba a apoderarse de él. Escuchó a lo lejos los aullidos de su manada, intentando reunirse entre la tormenta. Algo en su interior le dijo que debía responder, que esta era su oportunidad. Pero el miedo volvió a detenerlo. ¿Qué pasa si mi voz no es suficiente? ¿Y si nadie me escucha?, pensó. Sin embargo, recordó las palabras del anciano. Cada voz tiene un propósito. Respiró hondo, levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un aullido. Al principio fue bajo y tembloroso, pero algo extraño ocurrió. A medida que continuaba, su aullido tomó un tono diferente, un sonido agudo y resonante que se alzaba por encima del rugido de la tormenta. Aunque no era fuerte como el del alfa, su voz tenía una claridad que parecía cortar el ruido del viento y la lluvia. El joven lobo escuchó. A lo lejos, otros aullidos comenzaron a responder. Su manada lo había oído. Animado, volvió a aullar, esta vez con más confianza. Guiados por su voz, los lobos comenzaron a acercarse uno a uno, encontrándose en medio de la oscuridad. Incluso el alfa llegó hasta él, seguido por el anciano lobo, que sonreía con aprobación. Cuando la manada estuvo completa, el alfa lanzó un poderoso aullido, pero esta vez fue acompañado por el sonido único del joven lobo. Cuando la tormenta cesó, la manada se reunió bajo el cielo despejado. El anciano se acercó nuevamente al joven lobo y habló con firmeza. ¿Lo ves ahora? Tu voz no solo tiene valor, hoy salvó a la manada. El propósito de cada lobo es encontrar su propia forma de contribuir, y tú lo has hecho. El joven lobo sintió algo nuevo dentro de él, orgullo y pertenencia. Desde ese día, nunca volvió a quedarse callado. Entendió que su aullido, aunque diferente, era una parte esencial del coro de su manada. Aprendió que todos tienen algo único que ofrecer
y que el primer paso para descubrirlo es atreverse a expresarlo. Moraleja: cada uno tiene un talento único. Lo importante es atreverse a expresarlo. Historia cuarta. La gacela que no huyó. En las vastas llanuras de la sabana vivía una gacela conocida por su agilidad y rapidez. Desde que era una cría, había aprendido que correr era la clave para sobrevivir. Siempre que detectaba el más mínimo signo de peligro, sus patas la llevaban lejos, dejando atrás a cualquier depredador que intentara alcanzarla. Esta habilidad la había mantenido a salvo durante mucho tiempo, pero también la había hecho desconfiar de todo. Para ella, el mundo era un lugar lleno de amenazas, y su única respuesta era huir. Un día, mientras pastaba cerca de un grupo de árboles, percibió algo familiar: el crujido de ramas y un leve movimiento entre la hierba alta. Sabía lo que significaba. Sin siquiera mirar, tensó sus músculos y se preparó para correr. Pero esta vez, algo la detuvo. Una voz en su interior, pequeña pero insistente, le dijo que debía quedarse, que tal vez había otro camino. Dudó por un instante, pero la curiosidad venció al instinto. Giró lentamente la cabeza y vio a su perseguidor, un joven león que la observaba fijamente. Sus ojos eran intensos, llenos de hambre, pero también de inexperiencia. La gacela sintió un escalofrío, pero no corrió. En cambio, lo miró detenidamente, intentando comprenderlo. El león, sorprendido por la falta de reacción, permaneció inmóvil. Estaba acostumbrado a que sus presas huyeran de inmediato, dándole el impulso necesario para lanzarse tras ellas. Pero esta vez era diferente. La gacela no solo no corría, sino que lo enfrentaba con una mirada firme. El corazón de la gacela latía con fuerza, pero decidió confiar en su astucia. Dio unos pasos hacia un terreno lleno de arbustos densos, siempre manteniendo al león a la vista. El depredador, intrigado por el comportamiento inusual, la siguió de cerca. Cuando estuvieron entre los arbustos, la gacela se detuvo. Sabía que su agilidad le daba ventaja en terrenos complicados y que el león, a pesar de su fuerza, no se movería con la misma facilidad entre los matorrales. El león, al intentar acercarse, quedó atrapado momentáneamente entre las ramas espinosas. Fue entonces cuando la gacela aprovechó para saltar con gracia y alejarse rápidamente, pero sin correr en línea recta. Moviéndose en zigzag, desorientó al león, que finalmente renunció a la persecución. Exhausto y confundido, se alejó buscando una presa más sencilla. La gacela, ahora a salvo, sintió algo nuevo en su interior. Por primera vez, no había huido simplemente por instinto. Había enfrentado el peligro, confiado en su ingenio y encontrado una solución que le permitió no solo sobrevivir, sino también demostrar su valentía. Desde aquel día, aunque seguía siendo cautelosa, la gacela dejó de ver el mundo únicamente como un lugar lleno de amenazas. Aprendió que, aunque a veces correr es necesario, también hay momentos en los que enfrentarse al miedo revela una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Moraleja: a veces, la valentía no está en huir, sino en enfrentarse a lo que tememos. Historia 5. El búho y la luna llena. En un bosque sereno y lleno de vida, habitaba un búho que solo salía de su refugio bajo el amparo de la noche. Mientras el resto de los animales despertaba al amanecer, el búho se ocultaba entre las sombras, esperando pacientemente a que el sol se escondiera. Aunque su visión era clara en la oscuridad y podía moverse con total libertad cuando el bosque dormía, en el fondo se sentía diferente, casi fuera de lugar. Cada vez que escuchaba a los pájaros cantar con la luz del día o veía a los ciervos juguetear bajo el sol, una sensación de tristeza lo invadía. Deseaba formar parte de ese mundo diurno que parecía lleno de alegría y color. En más de una ocasión, había intentado permanecer despierto durante el día, pero la luz intensa lastimaba sus ojos y su cuerpo no respondía con la misma energía. Con el tiempo comenzó a sentir vergüenza por su naturaleza nocturna, convencido de que su forma de vivir era una limitación. Una noche de luna llena,
Mientras el búho observaba el paisaje desde una rama alta, escuchó un murmullo. Era un pequeño ratón que corría asustado entre las hojas secas. «¿Qué te ocurre?», preguntó el búho, inclinándose hacia él. El ratón, al ver al búho, respiró aliviado. «Oh, búho, me he perdido en la oscuridad. No puedo encontrar el camino de regreso a mi madriguera y temo que algún depredador me atrape». El búho, sin dudarlo, desplegó sus alas y miró alrededor. Gracias a la luz de la luna llena, su visión era clara y nítida, capaz de distinguir cada rama, piedra y sendero. «Sigue mis instrucciones», dijo. «Ve hacia ese arbusto y luego gira hacia la roca grande. Desde allí encontrarás tu madriguera». El ratón siguió las indicaciones y, antes de desaparecer, miró al búho con gratitud. «Gracias, búho. Tu visión en la oscuridad es un verdadero don. Sin ti, no habría encontrado el camino». El búho observó cómo el ratón regresaba a salvo y se quedó reflexionando sobre sus palabras. ¿Un don? Zrenia. Por primera vez, se permitió considerar que su capacidad de moverse en la noche no era una desventaja, sino una habilidad única. Mientras todos dormían y el bosque quedaba envuelto en sombras, él podía volar con libertad y claridad. Esa misma noche, mientras la luna llena iluminaba el bosque, el búho comenzó a explorar con una nueva perspectiva. Voló entre los árboles y notó detalles que nadie más había visto. El brillo de las estrellas reflejado en un lago, los delicados movimientos de los murciélagos, las huellas de los zorros marcadas en el suelo. Era un mundo que solo él podía apreciar, porque estaba hecho para la noche. Poco a poco, el búho empezó a sentirse orgulloso de su singularidad. Descubrió que otros animales nocturnos acudían a él en busca de ayuda, sabiendo que su visión y conocimiento de la oscuridad eran inigualables. Entendió que no necesitaba cambiar ni desear ser como los demás, porque la noche le ofrecía un lugar especial donde podía brillar con todo su potencial. Desde entonces, cada vez que la luna llena se alzaba en el cielo, el búho la saludaba con un aleteo elegante. Aprendió a abrazar su naturaleza nocturna y a valorar las habilidades únicas que lo hacían diferente. La luz de la luna ya no era solo un faro en la oscuridad, sino un recordatorio de que su verdadero poder residía en aceptar quién era. Moraleja: acepta tu verdadera naturaleza, ya que te da habilidades únicas. Historia 6. La zorra que ayudó al cuervo. En un bosque lleno de vida, un cuervo volaba en busca de alimento. Tras horas de búsqueda, vio algo que llamó su atención. Un trozo de queso que alguien había dejado en el alféizar de una ventana de una cabaña cercana. Su corazón se llenó de emoción, pues no era común encontrar un manjar tan sabroso. Sin pensarlo dos veces, el cuervo se lanzó en picada, tomó el queso con su pico y voló hacia un árbol alto, donde planeaba disfrutar de su botín. Mientras se acomodaba en una rama, una zorra que caminaba por el bosque lo vio. La zorra, astuta y siempre observadora, notó que el cuervo tenía algo entre el pico. Al acercarse, se dio cuenta de que era un trozo de queso, y aunque ella no tenía intenciones de quitarle su comida, no pudo evitar sentirse intrigada. «Qué curioso verte con un trozo de queso, cuervo», dijo la zorra desde abajo. «¿Lo encontraste o lo tomaste de alguien?» El cuervo, sorprendido de haber sido descubierto, bajó la mirada, pero no soltó el queso. Se sintió un poco avergonzado, pues sabía que lo había tomado sin permiso. La zorra, al notar su incomodidad, decidió abordar el asunto con calma. «No te preocupes, no estoy aquí para juzgarte», dijo con una sonrisa amable. «Pero déjame preguntarte algo. ¿Crees que ese trozo de queso será suficiente para ti?» El cuervo ladeó la cabeza, reflexionando sobre la pregunta. Era cierto que el queso no era muy grande y probablemente no saciaría su hambre. Sin embargo, no respondió. La zorra continuó. «Si quieres, puedo ayudarte. Cerca de aquí hay una pequeña despensa donde suelen dejar más alimentos como ese.
Juntos podríamos buscar algo más grande que te beneficie a ti y tal vez a otros. El cuervo, intrigado por la propuesta, dudó por un momento. Siempre había sido desconfiado, pero la zorra no parecía tener malas intenciones. Finalmente, soltó el queso en la rama y bajó un poco, observándola con cautela. ¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó el cuervo. La zorra lo miró con serenidad. Porque he aprendido que trabajar juntos nos beneficia más que competir. Tú tienes la habilidad de volar y alcanzar lugares altos, y yo conozco este bosque mejor que nadie. Si unimos fuerzas, podemos encontrar algo que nos favorezca a ambos. El cuervo meditó las palabras de la zorra, y aunque al principio la idea de compartir le parecía extraña, decidió confiar en ella. Juntos comenzaron a buscar, combinando las habilidades del cuervo para explorar desde las alturas con el conocimiento de la zorra sobre el bosque. En poco tiempo encontraron un lugar donde alguien había dejado restos de pan y queso, mucho más de lo que el cuervo podría haber conseguido por sí solo. El cuervo tomó un trozo y lo llevó a la zorra como muestra de gratitud. Tenías razón, dijo. Colaborar fue mucho mejor que intentar hacerlo solo. La zorra sonrió. Siempre lo es. Cuando dejamos de competir y trabajamos juntos, descubrimos que podemos lograr más de lo que imaginamos. Desde aquel día, el cuervo y la zorra formaron una amistad inusual. Aprendieron a combinar sus talentos y a ayudarse mutuamente en lugar de desconfiar. Comprendieron que en el bosque, como en la vida, la cooperación no solo es más efectiva, sino también más gratificante. Moraleja: la colaboración te lleva más lejos que la competencia. Historia 7. El delfín que nunca dejó de saltar. En las aguas cristalinas de un amplio océano, vivía un joven delfín que admiraba a los mayores de su grupo. Cada día, observaba cómo realizaban espectaculares saltos fuera del agua, girando en el aire con una gracia que parecía casi mágica. Los peces voladores se asombraban al verlos, y hasta las gaviotas detenían su vuelo para contemplar sus acrobacias. El joven delfín soñaba con ser como ellos, pero había un problema. Sus saltos eran torpes y apenas lograba salir del agua. Aunque practicaba todos los días, siempre terminaba frustrado. Los demás delfines le decían que tal vez no estaba hecho para saltar, que no todos podían ser expertos en aquello. Estas palabras pesaban sobre él, pero una pequeña voz dentro de sí le decía que no debía rendirse. Un día, mientras descansaba sobre las suaves olas, un delfín anciano se le acercó. Este delfín había sido conocido en su juventud como uno de los mejores saltadores del océano, y aunque ahora nadaba con menos energía, conservaba un brillo especial en los ojos. «He visto tus intentos de saltar», dijo el anciano con una sonrisa. «Tienes algo especial, pero necesitas paciencia y práctica». El joven delfín suspiró. «Lo intento una y otra vez, pero no soy bueno. Quizá no estoy hecho para esto». El anciano meneó la cabeza con suavidad. «Ninguno de nosotros nació sabiendo cómo saltar así. Cada giro, cada salto perfecto que ves, es el resultado de muchos intentos fallidos. El secreto no está en hacerlo bien a la primera, sino en no rendirte cuando fallas». Inspirado por las palabras del anciano, el joven delfín decidió seguir practicando. Al principio, sus saltos seguían siendo bajos y sin gracia, pero día tras día persistió. Observaba a los delfines mayores, analizaba sus movimientos y trataba de imitarlos. Aunque caía de forma desordenada al agua una y otra vez, algo dentro de él comenzó a cambiar. Sus músculos se fortalecían, su confianza crecía y poco a poco sus saltos mejoraban. Pasaron semanas y un día mientras practicaba sintió algo diferente. Salió del agua con más fuerza de lo habitual y para su sorpresa logró girar en el aire antes de volver a sumergirse. La emoción recorrió todo su cuerpo y al emerger los demás delfines lo miraban con asombro. «Lo lograste», dijo el anciano, que lo observaba desde lejos. «Ahora sabes de lo que eres capaz.
Pero el joven delfín no se detuvo allí. Continuó practicando, perfeccionando sus saltos y añadiendo nuevos giros. Con el tiempo se convirtió en el mejor saltador de su grupo. Sus acrobacias eran tan espectaculares que los peces se detenían para admirarlo, y hasta las ballenas comentaban sobre su destreza. El joven delfín nunca olvidó lo difícil que había sido al principio. Cada vez que veía a otro delfín joven luchar con sus propios saltos, se acercaba para compartir las mismas palabras que un día lo inspiraron. El éxito llega con la perseverancia. No importa cuántas veces falles, sigue intentándolo, porque cada salto te acerca más a tu meta. Desde entonces, el delfín no solo era conocido por su habilidad para saltar, sino también por ser una fuente de inspiración para todos los que lo rodeaban. Su historia demostró que con esfuerzo, paciencia y determinación, los sueños que parecen inalcanzables pueden convertirse en realidad. Moraleja: el éxito llega con la perseverancia, incluso cuando las cosas parecen difíciles al principio. Historia 8. La tortuga y el águila. En un amplio valle rodeado de montañas vivía una tortuga que pasaba sus días contemplando el cielo. Le fascinaba observar cómo las águilas surcaban las alturas con elegancia, planeando sobre las corrientes de aire con una libertad que ella solo podía imaginar. Cada vez que veía a una de estas majestuosas aves, suspiraba profundamente, deseando tener alas que la llevaran tan alto como ellas. Un día, mientras descansaba a la sombra de un árbol, una de las águilas descendió y se posó en una roca cercana. La tortuga, llena de admiración, no pudo contenerse y habló. «¡Qué maravilloso debe ser volar tan alto! Yo daría lo que fuera por ver el mundo desde las alturas como tú lo haces». El águila la miró con curiosidad y una leve sonrisa. «Es cierto que volar es algo hermoso, pero cada criatura tiene su propio don. Seguro que tú también tienes algo especial». La tortuga bajó la mirada, frustrada. «Mi único don es caminar lentamente por el suelo. ¿Qué tiene de especial eso?». El águila, intrigada por el deseo de la tortuga, le hizo una propuesta. «Si realmente quieres experimentar lo que es volar, puedo ayudarte. Ven, súbete a mi espalda y te llevaré hasta lo más alto». Emocionada, la tortuga aceptó sin dudarlo. Subió con cuidado a la espalda del águila y en pocos segundos la poderosa ave alzó el vuelo. El viento soplaba con fuerza mientras ascendían, y la tortuga pudo ver el valle desde una perspectiva que jamás había imaginado. Todo parecía pequeño y distante, pero al mismo tiempo hermoso. Sin embargo, a medida que volaban más alto, comenzó a sentir un vértigo que le aceleraba el corazón. «Bájame, por favor», gritó la tortuga, aferrándose con fuerza. El águila, entendiendo su incomodidad, descendió rápidamente y la dejó en el suelo con suavidad. «¿Qué te pareció?», preguntó el águila. La tortuga, aún temblando, reflexionó antes de responder. «Volar es hermoso, pero no es para mí. Me he dado cuenta de que mi lugar está aquí, en la tierra, donde me siento segura». El águila asintió con sabiduría. «No todos estamos hechos para las mismas cosas, pero eso no significa que lo que hacemos sea menos valioso. Ahora dime, ¿qué es lo que más te gusta hacer?». La tortuga pensó por un momento. «Me gusta explorar. Aunque soy lenta, disfruto cada paso que doy, observando los detalles del camino que otros no ven». El águila sonrió. «Entonces sigue haciendo eso. Mientras yo recorro grandes distancias en el cielo, tú tienes la capacidad de apreciar las pequeñas cosas que yo no puedo ver desde lo alto. Avanza a tu propio ritmo y descubrirás que llegarás más lejos de lo que imaginas». Desde aquel día, la tortuga dejó de desear volar. En cambio, se concentró en recorrer los senderos del valle, admirando las flores, los ríos y las piedras que encontraba en su camino. Aunque sus pasos eran lentos, cada día avanzaba un poco más. Con el tiempo, llegó a lugares que ni siquiera el águila había explorado, porque su constancia y paciencia la llevaban siempre hacia adelante.
La tortuga comprendió que no era necesario compararse con otros, porque cada uno tiene su forma de moverse por el mundo. Lo importante no era la rapidez, sino seguir avanzando, paso a paso, a su propio ritmo. Moraleja: no importa la velocidad, lo importante es avanzar a tu propio ritmo. Historia novena. La mariposa y su metamorfosis. En un rincón tranquilo de un bosque lleno de vida, vivía una pequeña oruga que pasaba sus días arrastrándose entre hojas verdes. Aunque llevaba una existencia sencilla, en su interior sentía que algo estaba por suceder. Había escuchado a las demás orugas hablar sobre la metamorfosis, ese proceso misterioso y desconocido que las transformaba en algo completamente diferente. Pero lejos de emocionarse, la idea la llenaba de miedo. ¿Y si no puedo hacerlo?, se preguntaba mientras comía su hoja favorita. ¿Qué pasa si cambio y no me gusta lo que me convierto? Las demás orugas intentaban tranquilizarla. Es natural tener miedo, pero la metamorfosis es parte de nuestra vida. Cuando llegue el momento, lo entenderás. El tiempo pasó, y un día la oruga sintió una extraña necesidad de detenerse. Instintivamente, buscó una rama tranquila y comenzó a construir un capullo a su alrededor. Mientras tejía cada hilo, el miedo se hacía más fuerte. ¿Qué me está pasando? Srenia. Finalmente, quedó completamente envuelta, inmóvil y sola en la oscuridad de su capullo. Los días se convirtieron en noches y las noches en días. En aquel encierro, la oruga sintió como si todo dentro de ella cambiara. A veces, la incomodidad era tan intensa que pensaba que no podría soportarla. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía confiar en el proceso, aunque no entendiera lo que estaba sucediendo. Finalmente, un día sintió que el capullo empezaba a romperse. Con esfuerzo y paciencia, empujó y se abrió paso hacia la luz. Cuando por fin salió, algo había cambiado. Miró sus patas y vio que ahora eran más delgadas, sus ojos más brillantes, pero lo que más la sorprendió fueron sus alas. Eran grandes, llenas de colores vibrantes, y se desplegaban con una gracia que jamás habría imaginado. ¿Esto soy yo?, susurró con asombro. Mientras movía sus alas por primera vez, sintió el viento bajo ellas, invitándola a elevarse. Con un pequeño salto, se lanzó al aire y comenzó a volar. Todo el miedo y la duda que había sentido antes desaparecieron en un instante. Desde las alturas, podía ver el bosque de una manera completamente nueva, mucho más amplia y hermosa de lo que jamás había imaginado. Pronto, otras mariposas se unieron a ella, y una de ellas le dijo: «Ahora entiendes, ¿verdad? El cambio puede ser incómodo, pero sin él, no habrías conocido lo que realmente eres capaz de hacer». La mariposa sonrió mientras revoloteaba entre las flores, disfrutando de su nueva libertad. Comprendió que el proceso había sido difícil, pero absolutamente necesario. Su transformación no solo la había cambiado por fuera, sino también por dentro. Ahora era fuerte, libre y más segura de sí misma. Desde entonces, cada vez que veía a una oruga en su capullo, se acercaba para susurrar: «No tengas miedo. El cambio puede ser incómodo, pero te llevará a algo maravilloso». La mariposa continuó explorando el bosque, llevando consigo la lección de que a veces las mayores incomodidades nos preparan para los momentos más hermosos de nuestra vida. Moraleja: el cambio puede ser incómodo, pero es necesario para crecer. Historia décima. El león que aprendió a compartir. En las llanuras doradas de la sabana vivía un león fuerte y temido por todos los animales. Su rugido resonaba al amanecer, marcando su territorio y recordando a todos que él era el rey indiscutible. Sin embargo, este león tenía un rasgo que lo alejaba de los demás. Era profundamente egoísta. Nunca compartía su comida, ni siquiera cuando otros animales pasaban hambre. Su filosofía era clara: lo que cazo es mío y nadie tiene derecho a tocarlo.
Cada vez que el león atrapaba una presa, los chacales, hienas y aves carroñeras lo observaban desde lejos, esperando que dejara sobras. Pero el león, incluso después de saciarse, protegía lo que quedaba, alejando a todos con gruñidos y zarpazos. Este comportamiento hizo que los demás animales lo respetaran, sí, pero también lo temieran y evitaran. Un día, tras una larga jornada de caza, el león logró atrapar a una gran presa. La arrastró a la sombra de un árbol y comenzó a comer con satisfacción. Mientras disfrutaba de su comida, una gacela herida se acercó con pasos vacilantes. Había escapado de un ataque de otro depredador y apenas podía caminar. Sus costillas marcaban su delgada figura y sus ojos suplicaban ayuda. «Por favor, gran león», dijo con voz débil, «no puedo continuar. Solo necesito un poco de alimento para recuperar fuerzas». El león la miró con desdén. «¿Por qué habría de compartir contigo lo que es mío? Yo trabajé para conseguir esta presa y no doy nada de mi esfuerzo a nadie». La gacela bajó la cabeza y, sin más fuerzas para discutir, se alejó lentamente. El león, indiferente, siguió comiendo, pero algo lo inquietó. Desde la distancia, otros animales lo observaban. No era el miedo habitual que le tenían. Esta vez, en sus ojos había desaprobación. Por primera vez, el león sintió algo extraño, una leve punzada de vergüenza. Esa noche, mientras dormía bajo el cielo estrellado, tuvo un sueño. En él, estaba solo en una sabana vacía. No había animales que lo rodearan, ni siquiera el murmullo del viento. Todo estaba en completo silencio. Aunque tenía fuerza y comida en abundancia, se sentía aislado y vacío. Al despertar, el sueño seguía rondando su mente, dejándolo inquieto. Al día siguiente, mientras el león paseaba por su territorio, vio a un grupo de animales pequeños tratando de alcanzar frutos de un árbol alto. Los frutos eran dulces, pero estaban fuera de su alcance. Aunque no era algo que el león soliera comer, decidió acercarse. Con un salto poderoso, derribó varias ramas cargadas de frutos. Los animales, sorprendidos, lo miraron con incredulidad. «Pueden comerlos», dijo simplemente. Al principio, nadie se movió, temiendo que fuera una trampa. Pero cuando vieron que el león no hacía ningún gesto agresivo, comenzaron a comer con cautela. Una vez saciados, se acercaron al león y lo agradecieron sinceramente. Por primera vez, sintió algo que nunca había experimentado, una calidez que iba más allá del respeto basado en el miedo. Era gratitud genuina. Esa sensación quedó grabada en el corazón del león. A partir de entonces, comenzó a cambiar. Cuando cazaba y sobraba comida, permitía que otros animales se acercaran a comer. Aunque seguía siendo un poderoso depredador, ya no protegía egoístamente cada trozo de carne. Con el tiempo, los animales dejaron de verlo como una amenaza y comenzaron a admirarlo por su generosidad. El león descubrió que compartir no lo hacía más débil, como temía, sino más fuerte. Su territorio se convirtió en un lugar donde otros animales sentían respeto y, sorprendentemente, seguridad. Hasta los chacales y hienas, que antes solo lo veían como un rival, ahora lo consideraban un líder digno de confianza. Con el tiempo, el león entendió que su fuerza no residía solo en sus garras o en su rugido, sino en su capacidad de unir a los demás con gestos de bondad. Había aprendido que el verdadero respeto no se gana con miedo, sino con generosidad y empatía. Moraleja: la generosidad es una fuerza más poderosa que la dominación. Historia 11. La ardilla y el invierno. En un bosque lleno de vida, una joven ardilla saltaba de rama en rama, disfrutando de la calidez del verano. Mientras el sol brillaba y la comida era abundante, pasaba sus días jugando, explorando y saboreando nueces frescas que encontraba fácilmente. Para ella, la vida era demasiado divertida como para preocuparse por algo más. Mientras tanto, las demás ardillas de su grupo trabajaban incansablemente.
Almacenaban nueces en sus refugios, escondiéndolas cuidadosamente bajo tierra o entre los huecos de los árboles. Sabían que el invierno llegaría pronto y que cuando el frío cubriera el bosque, encontrar alimento sería casi imposible. Cada vez que veían a la joven ardilla jugando, trataban de advertirle. «Deberías empezar a recoger nueces para el invierno», le decía una ardilla mayor. «Cuando el frío llegue será demasiado tarde». La joven ardilla se reía despreocupada. «El invierno está muy lejos. Ahora hay comida de sobra. ¿Por qué preocuparme?». Día tras día, seguía ignorando los consejos. Mientras las otras ardillas trabajaban, ella disfrutaba del presente, convencida de que siempre encontraría una solución cuando la necesitara. Sin embargo, el tiempo pasó rápidamente. Las hojas verdes se tornaron doradas y comenzaron a caer, cubriendo el suelo del bosque. El viento se volvió más frío y las nubes grises se apoderaron del cielo. Finalmente, llegó el invierno. El bosque, antes vibrante y lleno de vida, quedó cubierto por una capa de nieve. Los árboles estaban desnudos y las nueces que antes abundaban habían desaparecido bajo el hielo. La joven ardilla, que nunca había almacenado comida, comenzó a sentir los efectos del frío y el hambre. Buscó desesperadamente alguna nuez olvidada, pero todo estaba cubierto por la nieve. Mientras tanto, las otras ardillas permanecían cómodas en sus refugios, disfrutando de los alimentos que habían guardado con esfuerzo durante el verano. A medida que pasaban los días, el hambre y el frío debilitaban a la joven ardilla. Se arrepintió profundamente de no haber escuchado los consejos de las demás. Sentada en una rama desnuda, recordó todas las oportunidades que había tenido para prepararse y cómo las había desperdiciado por su despreocupación. Un día, mientras buscaba desesperadamente comida, se encontró con la ardilla mayor que tanto le había advertido. Al verla en tal estado, la anciana ardilla la invitó a su refugio y compartió algunas nueces con ella. «Ahora entiendes por qué es importante prepararse», le dijo con tono amable pero firme. La joven ardilla asintió con tristeza. «Lo entiendo. Pensé que el verano duraría para siempre, pero estaba equivocada. Prometo que, cuando llegue la próxima primavera, haré todo lo posible por estar lista». Durante el resto del invierno, la joven ardilla reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que disfrutar del presente es importante, pero que también es crucial pensar en el futuro y estar preparado para los momentos difíciles. Cuando la nieve comenzó a derretirse y el bosque volvió a llenarse de vida, la ardilla trabajó duro para recoger nueces y almacenarlas, recordando siempre la lección que el invierno le había enseñado. Desde aquel entonces, cada vez que veía a otra ardilla descuidada, compartía su historia y les recordaba que la previsión es la clave para sobrevivir. Aprendió a equilibrar su amor por el presente con la responsabilidad hacia el futuro, convirtiéndose en un ejemplo para todas las ardillas del bosque. Moraleja: prepararse para el futuro es tan importante como vivir el presente. Historia 12. El elefante que cambió de lugar. Un elefante grande y sabio vivía en una extensa sabana. Durante años, había recorrido siempre el mismo sendero, un camino seguro que lo llevaba desde el río hasta los árboles de acacia, donde encontraba su comida favorita. Este sendero, bien marcado por sus pasos y los de otros elefantes de su manada, era todo lo que conocía. Era un camino cómodo y predecible, y aunque a veces sentía curiosidad por lo que habría más allá, nunca se atrevía a desviarse. El elefante creía que, mientras siguiera el sendero, estaría a salvo de cualquier peligro. Sin embargo, con el tiempo, notó que cada vez más árboles cercanos al camino estaban perdiendo sus hojas y frutos. El río se había reducido y el alimento comenzaba a escasear. Aunque otros elefantes murmuraban preocupados, ninguno tomaba acción. Todos seguían recorriendo el mismo sendero, convencidos de que era el único camino posible. Un día, mientras se dirigía al río,
El elefante vio un pequeño grupo de gacelas corriendo hacia una dirección diferente. Una de ellas se detuvo brevemente para beber agua en un charco cercano, y el elefante, curioso, le preguntó: ¿por qué no sigues este sendero? Es el camino más seguro hacia el río. La gacela lo miró con amabilidad y respondió: ese sendero puede ser seguro, pero ya no hay suficiente para todos. Hemos encontrado nuevas tierras con más agua y alimento al otro lado de las colinas. Tal vez deberías explorarlas. El elefante se quedó pensativo mientras la gacela corría para alcanzar a su grupo. Durante toda su vida, había confiado en el sendero conocido, pero ahora, el hambre y la sed comenzaban a hacerse notar, y la idea de un nuevo camino despertó algo dentro de él, una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, mientras descansaba bajo el cielo estrellado, tomó una decisión. A la mañana siguiente, en lugar de seguir el sendero habitual, giró hacia la dirección que las gacelas habían tomado. El terreno era desconocido y lleno de obstáculos. A cada paso, se sentía inseguro y dudaba de su elección. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar cambios. El suelo estaba más húmedo, las plantas eran más verdes, y el aire olía diferente, más fresco. En su camino, encontró animales que nunca había visto antes. Una familia de monos lo saludó desde lo alto de un árbol, y un grupo de aves coloridas voló a su alrededor, cantando melodías que llenaron su corazón de alegría. Algunos animales se acercaron con curiosidad, intrigados por la presencia del elefante. Le mostraron nuevos lugares para beber agua y árboles con frutos dulces que nunca había probado. Mientras exploraba, el elefante también se dio cuenta de algo importante. No estaba solo. Otros animales que habían abandonado los senderos conocidos también habían llegado a este lugar, y todos compartían sus recursos con generosidad. Poco a poco, el elefante dejó atrás sus dudas y comenzó a disfrutar de su nueva vida. Conoció a animales que se convirtieron en grandes amigos y descubrió paisajes que jamás habría imaginado. Con el tiempo, regresó a su manada para compartir lo que había encontrado. Aunque algunos elefantes se mostraron escépticos, otros decidieron seguirlo. Juntos, exploraron las nuevas tierras y se dieron cuenta de que cambiar de dirección había sido la mejor decisión. El elefante comprendió que, aunque el sendero antiguo había sido cómodo y seguro durante años, aferrarse a él habría significado quedarse sin futuro. Explorar lo desconocido le había permitido encontrar un nuevo hogar lleno de oportunidades y amistades. Aprendió que a veces es necesario abandonar lo familiar para descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Moraleja: a veces, cambiar de dirección es necesario para encontrar nuevos horizontes. Historia 13. La rana que quiso saltar más alto. En un tranquilo estanque rodeado de juncos y flores, vivían muchas ranas que pasaban sus días saltando de piedra en piedra y jugando en el agua. Entre todas ellas, había una rana que siempre intentaba superar a las demás en sus saltos. Desde pequeña, su mayor ambición había sido llegar más alto, alcanzar alturas que nadie más pudiera. Cada vez que una rana realizaba un gran salto, ella se esforzaba por hacerlo aún mejor, aunque eso significara agotarse o lastimarse. Día tras día, esta rana practicaba incansablemente. Observaba cómo sus compañeras saltaban y trataba de copiar sus movimientos, buscando mejorar su técnica. Su deseo de ser la mejor la consumía, al punto de que dejó de disfrutar los juegos con las demás. Mientras las otras ranas reían y se divertían, ella se enfocaba solo en sus entrenamientos, midiendo obsesivamente cada salto. Un día, mientras descansaba al borde del estanque, observó cómo una rana joven daba pequeños saltos entre las flores, riendo alegremente. Sus saltos eran torpes y nada impresionantes, pero la rana parecía feliz. Esto la confundió. ¿Cómo podía alguien disfrutar de algo si no era el mejor en ello? Decidió preguntar. ¿Por qué te ríes tanto si apenas puedes saltar?, dijo con tono curioso. La rana joven se detuvo y la miró con una sonrisa.
Porque me divierte saltar, no importa si llego alto o no. Cada salto es diferente, y eso es lo que me hace feliz. Estas palabras dejaron a la rana pensativa, pero no cambió su actitud. Para ella, saltar no era un juego, sino un desafío que debía superar. Sin embargo, había algo en esa respuesta que quedó resonando en su mente. Unos días después, se organizó una competencia amistosa de saltos entre las ranas del estanque. Era la oportunidad perfecta para demostrar que era la mejor. Cuando llegó su turno, tomó impulso, flexionó sus patas con fuerza y saltó tan alto como pudo. En el aire, sintió el viento rozar su piel y por un momento pensó que lo había logrado, que era el salto más alto que jamás había hecho. Pero al caer, perdió el equilibrio y terminó en el agua, salpicando a las demás. Todas las ranas rieron, no de burla, sino de diversión. Una de ellas le dijo: «Ese fue un gran salto, pero mira, al final todas terminamos mojadas». La rana salió del agua algo avergonzada, pero también intrigada. Se dio cuenta de que, mientras ella se preocupaba tanto por alcanzar la perfección, las demás simplemente disfrutaban del momento, sin importar quién saltaba más alto. Ese día, por primera vez, decidió relajarse. En lugar de concentrarse en la altura de sus saltos, empezó a prestar atención a la sensación de impulsarse, al aire fresco en su piel, al sonido del agua al caer. Poco a poco, comenzó a comprender lo que la rana joven le había dicho. No se trataba de ser la mejor ni de alcanzar alturas imposibles, sino de disfrutar cada salto como una experiencia única. Descubrió que, al quitarse la presión de ser perfecta, podía apreciar cosas que antes no había notado. Los colores del estanque reflejados en el agua, el aroma de las flores cercanas, la risa de sus compañeras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente feliz. Desde ese día, la rana continuó saltando, pero ya no lo hacía para superar a las demás, sino porque le encantaba el movimiento, la libertad y la alegría que sentía en el aire. Aún alcanzaba grandes alturas, pero lo que más valoraba era el proceso, no el resultado. Comprendió que el verdadero propósito de saltar no era llegar más alto, sino disfrutar cada instante del camino. Moraleja: lo importante no es llegar más alto, sino disfrutar del proceso. Historia 14. El águila que encontró su nido. En lo alto de una montaña, un águila observaba el horizonte desde su nido. Aunque tenía una vista impresionante y vivía rodeada de belleza, sentía que no pertenecía a ese lugar. A menudo, mientras otros pájaros volaban cerca, escuchaba historias de valles verdes y bosques lejanos, de lugares que parecían más emocionantes, más vibrantes, más adecuados para un águila como ella. Con el tiempo, la sensación de no encajar se hizo más fuerte. Miraba su nido, construido por sus padres, y sentía que no era suyo realmente. Tal vez mi hogar está en otro lugar, pensaba. Un día, decidió extender sus alas y partir. Sin mirar atrás, dejó la montaña, dispuesta a encontrar un nido que la hiciera sentir completa. Su primer destino fue un valle lleno de árboles frondosos. Allí encontró un nido abandonado en la copa de un viejo roble. Era amplio y cómodo, pero pronto se dio cuenta de que el lugar estaba lleno de ruido. Los cuervos graznaban sin descanso, los ratones corrían por las ramas y el viento soplaba fuerte, haciendo que el árbol se tambaleara. Aunque el valle era hermoso, no sentía paz. Siguió volando y llegó a un acantilado junto al mar. Allí encontró un pequeño nido encajado en una grieta de la roca. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era hipnotizante y el aire salado era refrescante. Pero con el tiempo, el constante rugido del mar la hizo sentir inquieta y las ráfagas de viento dificultaban su descanso. Una vez más, sintió que ese lugar no era para ella. El águila continuó su búsqueda, volando sobre desiertos, bosques y ríos. Encontró nidos en muchas formas y lugares, algunos más cómodos que otros, pero en ninguno se sentía realmente en casa. A medida que pasaban los días,
comenzó a sentirse cansada y frustrada. Había volado tan lejos, pero no encontraba lo que buscaba. Entonces, mientras descansaba en una roca al atardecer, una idea se formó en su mente. Miró sus garras y pensó: he buscado un lugar que ya esté hecho, pero tal vez el hogar que busco no existe aún. Quizá el nido perfecto no es algo que encuentro, sino algo que construyo por mí misma. Con esa nueva determinación, emprendió el vuelo de regreso a su montaña, a su primer nido. Cuando llegó, miró el nido desde una nueva perspectiva. Las ramas que antes le parecían rígidas, ahora le parecían un buen punto de partida. Usando su pico y sus garras, comenzó a trabajar, reparando y adaptando el nido para hacerlo suyo. Recolectó nuevas ramas y hojas, buscando materiales que la hicieran sentir cómoda y segura. A medida que construía, sentía una satisfacción que nunca había sentido en su búsqueda. Finalmente, cuando terminó, se posó en su nido y miró el horizonte. El paisaje seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado. Ahora sentía que pertenecía a ese lugar. Había aprendido que el hogar no era un sitio que se encontraba perfecto desde el principio, sino uno que se construía con esfuerzo, paciencia y propósito. Desde entonces, cada vez que un águila joven se sentía perdida y venía a pedirle consejo, ella compartía su historia. Les explicaba que el hogar no dependía del lugar, sino de lo que uno construye con sus propias manos y su propio corazón. Moraleja: el hogar no es un lugar, es donde creas tu paz y tu propósito. Historia 15. La vaca que encontró su camino. En una vasta pradera, vivía una vaca que pasaba sus días pastando y siguiendo a su manada. Desde que era pequeña, había aprendido a caminar detrás de las demás, siempre moviéndose en grupo, siguiendo los mismos senderos hacia los mismos lugares. Aunque la vida era cómoda y predecible, a veces, mientras caminaba, la vaca levantaba la vista y miraba más allá del horizonte. En esos momentos se preguntaba qué habría en aquellos campos que nunca exploraban. Sin embargo, el pensamiento de alejarse le daba miedo, así que seguía caminando en fila como siempre. Un día, mientras la manada se dirigía hacia un claro cercano, la vaca notó un pequeño sendero que se apartaba del camino habitual. Era estrecho, cubierto de hierba alta y salpicado de flores silvestres. Algo en ese sendero despertó su curiosidad, pero también su temor. ¿Qué pasará si me pierdo? ¿Y si no encuentro nada bueno? Zrenia. Sin embargo, la idea de descubrir algo nuevo la atraía más que nunca. Mientras las demás vacas continuaban su marcha, la vaca se detuvo. Miró el sendero una vez más, tomó aire profundamente y decidió dar el primer paso fuera de la ruta conocida. Al principio, sus pasos eran vacilantes, y cada crujido de las ramas bajo sus patas la hacía detenerse. Pero poco a poco, su miedo fue dando paso a una emoción diferente, la emoción del descubrimiento. A medida que avanzaba, se encontró con paisajes que nunca había visto antes. Un pequeño arroyo cruzaba el camino, y el agua era tan clara que podía ver los guijarros en el fondo. Los árboles altos ofrecían sombra fresca, y el aire estaba lleno de aromas de flores que nunca había olido. La hierba era más verde y más dulce que la de los campos habituales, y el silencio del lugar le transmitía una paz que no había conocido. Por primera vez en su vida, la vaca no se sentía simplemente parte de un grupo, sino como un ser independiente, capaz de tomar decisiones por sí misma. La sensación era liberadora. Continuó explorando, descubriendo más rincones escondidos, un claro lleno de mariposas, un campo de tréboles frescos y una colina desde donde podía ver todo el valle. Al caer la tarde, sintió que era hora de regresar. Recordó el camino que había tomado, siguiendo las marcas que había dejado a su paso, y logró volver al lugar donde la manada descansaba. Algunas vacas la miraron con curiosidad, preguntándose dónde había estado, pero otras la ignoraron, demasiado ocupadas en sus rutinas.
A pesar de ello, la vaca no se sintió molesta ni incomprendida. Por primera vez, no necesitaba la aprobación de las demás, porque había encontrado algo más importante, la satisfacción de haber seguido su propio camino. Desde aquel día, la vaca empezó a explorar nuevos senderos con regularidad. A veces, compartía sus hallazgos con las demás vacas, mostrando los lugares que había descubierto. Algunas se animaron a acompañarla, mientras que otras preferían quedarse en su zona de confort. Pero para la vaca, lo más importante era haber superado el miedo inicial y haber aprendido que el mundo es mucho más grande y diverso de lo que parece cuando siempre seguimos los pasos de otros. Con el tiempo, se convirtió en una inspiración para las demás. Su valentía para salir de la rutina les mostró que no había nada malo en explorar lo desconocido y que a veces los caminos menos transitados son los que conducen a los lugares más hermosos. Moraleja: no tengas miedo de caminar por tu propio sendero. Así que si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.